Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos nuevamente en el marco de los seminarios de economía de la Subgerencia General de Investigaciones Económicas. En el día de hoy, el seminario que se presenta se titula China y el escenario global en 2021. Nuestro expositor es Santiago Bustelo. Santiago es doctor en política internacional en la Universidad de Fudan, Shanghái, China. Reciente doctor, defendió su tesis hace la madrugada anterior o hace un par de madrugadas, y máster en políticas públicas, estrategias y desarrollo por el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Sus principales trabajos académicos se concentran en el estudio de los modelos de desarrollo en América Latina y China desde una perspectiva comparada, con énfasis en la política industrial y los sistemas de innovación. Fue investigador en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Brasil en el área de Estado, variedades del capitalismo y el desarrollo en los países emergentes, y se ha desempeñado como asesor parlamentario de la Cámara Nacional de Diputados de la República Argentina, y también trabajó como coordinador de análisis en el Consejo Empresarial China-Brasil. Actualmente, Santiago se desempeña como asesor en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. La idea, como siempre en estos seminarios, es que Santiago tenga alrededor de 35 o 40 minutos para su exposición. Luego vamos a contar con el comentario de Arnaldo Bocco, que es miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina, y luego de eso, como siempre, vamos a abrir para una ronda de preguntas del público. Así que, Santiago, todo tuyo. Bueno, gracias Germán, gracias Ariel, gracias Arnaldo y a todos y a todas por la invitación. Es un gusto estar acá. La presentación de hoy básicamente va a tener un carácter más bien, diría, no es una presentación académica en el sentido estricto, sino un carácter, diría, más bien descriptivo, de tratar de entender un poco cómo fue la evolución de la economía de China a lo largo del 2020 durante la pandemia y en los primeros meses de 2021, y tratar también un poco de entender cuáles fueron las bases de la recuperación económica, la situación actual de la economía china, y contextualizar un poco esto en los planes de medio y de largo plazo del Partido Comunista, así como también ahondar un poquito en algunos aspectos de la política monetaria, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla. Entonces, básicamente, yo me acuerdo en febrero de 2020 cuando empezó esta pandemia, ¿no? Estaba el lockdown de Wuhan y llegaban todas esas imágenes, ¿no? Terribles, todavía no se entendía muy bien de qué se trataba esto. Era muy común leer en aquel momento en muchos medios y en think tanks occidentales hablar como así el momento Chernobyl de China, ¿no? La idea de que, bueno, de que sacando una analogía con lo que pasó en la Unión Soviética, este virus revelaba finalmente las falencias sistémicas del modelo chino y preanunciaba una especie de crisis o colapso inminente, ¿no? Hoy, un año después, la verdad es que estos pronósticos, a mi modo de ver, se revelaron bastante equivocados, o por decirlo de alguna manera, envejecieron mal, ¿no? La gestión del virus por parte de China fue exitosa, realmente exitosa, una política de tolerancia cero, que le permitió un retorno a la normalidad o similar a la normalidad muy rápido y una sólida recuperación económica, ¿no? No solo eso, sino que, bueno, esto a nivel doméstico legitimó mucho la capacidad de liderazgo del Partido Comunista, y yo interpreto, y por lo que estudio, he visto allá como una prueba de la superioridad del modelo chino. Yo creo que hoy el liderazgo del Partido Comunista confía en la resiliencia del modelo económico de China y a la vez es muy realista sobre la situación internacional y el estado de la competición estratégica con Estados Unidos, ¿no? Por mencionar algunos datos anecdóticos, ¿no? Bueno, la única economía que mostró un crecimiento de las grandes economías, un crecimiento positivo en 2020, fue China, con un 2,3%, y bueno, se proyecta un crecimiento de 8,5% aproximado para 2021, ¿no? Esto no está en modo compartir pantalla. Ahí está.
estos eran un poco de forma también anecdótica, ¿no? Lo que uno leía ya por febrero de 2020, ¿no? Cuando uno ve hoy cómo fue la evolución del virus, comparando con Estados Unidos, ¿no? El número de casos y todo eso, bueno, la diferencia y la divergencia es muy notable, ¿no? Y cuando uno ve también el desempeño económico, este gráfico va solo hasta el tercer trimestre de 2020, pero ahora vamos a ver los datos actualizados, la recuperación económica también contrasta bastante con lo que pasó en las grandes economías desarrolladas, ¿no? La recuperación de China fue claramente la más temprana y la más sólida, ¿sí? Esta recuperación económica, ¿sí?, que se empieza a dar antes de mediados del 2020, ni bien reabre y termina el lockdown fuerte que impuso el gobierno central, se basó básicamente en una muy fuerte recuperación de las exportaciones y de la producción industrial. ¿Verdad? Lo que sucedió acá es que el rápido y efectivo control del virus le permitió a China una reapertura muy pronta de su sector industrial, que coincidió exactamente con el momento en donde todo el resto del mundo estaba entrando en la peor fase del virus y en los lockdowns, y se paralizaba la actividad industrial, productiva en el resto del mundo. De esta forma, China pudo capitalizar el aumento de la demanda mundial. En primer momento por material sanitario, pero después, por ejemplo, por equipamientos electrónicos que la gente en cuarentena tuvo que comprar para trabajar desde casa, y en muchos otros sectores que, bueno, la producción industrial de varios países estaba frenada, ¿no? Exportaciones de computadoras y de teléfonos móviles crecieron a tasas de 2 dígitos mensuales durante buena parte de 2020, ¿no? Y en verdad lo que se asistió es un boom exportador que estuvo acompañado de una fuerte aceleración de la producción industrial, que es lo que cimentó, junto con la venta de propiedades, pero diría que las exportaciones y la producción industrial, los que cimentaron el buen desempeño de la economía china durante el 2020 y en los primeros meses de 2021, ¿no? Si uno ve cómo fue la tasa de crecimiento de las exportaciones, se puede ver claramente esto que yo tiendo a denominar el boom exportador de China, ¿no? Se ilustra bastante bien, de hecho se puede ver en este gráfico de forma más clara, ¿no? La recuperación fue, diría que exponencial, y bueno, es de esperar también que esto tienda a disminuir en lo que queda del año, en la medida en que la situación en el resto del mundo tienda a normalizarse y la actividad productiva se reactiva, ¿no? Sin embargo, bueno, hay algo que es notorio de la recuperación de China, que uno la puede caracterizar como a dos velocidades o desequilibrada, ¿no? En tanto que las exportaciones, la producción industrial creció de forma muy fuerte, el consumo y los servicios respondieron de forma mucho más lenta, ¿sí? Y esto se debe, obviamente, en parte a las restricciones causadas por la pandemia, y sobre todo por ciertos sectores que fueron los últimos siempre en abrir, como sectores de servicios, de espectáculos, de comercios, de restaurantes y el turismo, ¿no? Pero también es producto de las características estructurales de la economía china que vamos a analizar en breve, y también un poco de las características de lo que fue las medidas de estímulo que implementó el gobierno como respuesta a la crisis sanitaria, ¿no? Sin embargo, bueno, los datos de este primer trimestre de 2021 ya señalan una progresiva recuperación del consumo y de los servicios. Hubo hace poco un feriado por el Día del Trabajador largo en China, en donde el número de turistas que se movilizó de forma interna creció ya 3,2 por encima del nivel de 2019, ¿no? Y la hipótesis, lo que yo planteo acá, es que, bueno, a medida que se normaliza la demanda externa y la producción industrial en el resto del mundo, lo que va a ser el driver del consumo en lo que queda del año en China va a ser más bien el consumo de los hogares, las ventas minoristas, y de todas maneras aclarando que el pico de la recuperación económica de China fue este primer trimestre de 2021. Este gráfico muestra un poco esta divergencia, ¿no? en el desempeño, ¿no? Exportaciones y valor agregado industrial creciendo al 8, 10, 12, y las ventas minoristas bastante por debajo de eso, ¿no? Como decía, bueno, los datos del primer trimestre muestran el pico, digamos, de la recuperación, un crecimiento del 18,3 en verdad comparado a 2020, que ese primer trimestre fue el trimestre más duro del lockdown de China, pero si uno lo desanaliza o lo compara
a 2 años dio un crecimiento del 5%, ¿no? Siguen creciendo las exportaciones, la actividad industrial, aunque a menor ritmo, ¿sí? Y bueno, como yo digo, lo que es de esperar es que el pico de la recuperación claramente fue el primer trimestre de 2021 y la tendencia va a ser a normalizarse y a crecer a tasas de alrededor del 5 en los trimestres que quedan, ¿no? Probablemente las exportaciones muestren un menor crecimiento o una caída en la tasa de crecimiento en la medida en que se reactiva la industria y la producción, ¿no? En el resto del mundo. Acá se puede ver los datos un poco nominales y digamos a 2 años desestacionalizados, digamos, para ver cómo la industria, el Producto Bruto creció 5%, la producción industrial 7% y el consumo todavía un poco bastante por detrás en 1,4%, ¿no? Ahora bien, esta es la segunda vez en la historia reciente que frente a una crisis, digamos, de grandes proporciones a nivel global, China tiene una recuperación sorprendente, ¿no? La vez anterior fue luego de la crisis financiera global de 2018, ¿no? Si uno ve, en ambas ocasiones China emergió de ambas crisis de forma mucho más rápida y mucho más robusta que cualquiera de las otras grandes economías del mundo. Sin embargo, hay 2 grandes diferencias en esta ocasión. En 2008, la recuperación económica de China se basó básicamente en un enorme paquete de estímulo fiscal y monetario basado fuertemente en un estímulo a la inversión en infraestructura, ¿no? Ustedes recordarán que fue China la que traccionó la recuperación económica en la post-crisis financiera de 2008, en este paquete que fue muy efectivo para relanzar el crecimiento, pero sí generó muchos desbalances internos en la economía, un aumento considerable en la deuda doméstica de China, que fue lo que en los últimos años China venía tratando de controlar y normalizar. En esta ocasión, y lo que vamos a ver ahora en los datos, es que China sale y se recupera de esta crisis, pero sin necesidad de implementar grandes medidas de estímulo, ya sea fiscal o monetario, ¿sí? Y al mismo tiempo, allá por 2008, 2009, la crisis global provocó un colapso de las exportaciones de China debido a la caída generalizada del comercio internacional, en cuanto esta vez, como acabamos de ver, la recuperación fue acompañada por un boom del sector exportador. Como decía, el estímulo fiscal y monetario de China post-COVID se encuentra entre los más conservadores del mundo, ¿sí? Si uno ve los gastos adicionales fiscales, el apoyo a la liquidez, los recortes en las tasas de interés se encuentran muy por debajo de lo que han implementado países desarrollados, de Estados Unidos hasta la Unión Europea, ¿no? Acá vemos lo mismo en relación a los recortes en las tasas de interés. Evidentemente, y acá lo vemos en términos del crecimiento de la emisión monetaria, ¿no? Uno ve cómo en 2008-2009 hubo un programa de estímulo muy fuerte y esta vez es realmente menor. No solo eso, sino que hoy en día China ya entró en una fase de tightening o de ajuste de las variables monetarias, ¿sí? Entonces, lo que terminó sucediendo es que en 2020, en cuanto las naciones avanzadas de Occidente intentaban superar la pandemia con un desempeño mediocre, caída de las exportaciones, inestabilidad social, ¿no? Uno lo vio claramente en varios países, Estados Unidos quizás el caso más paradigmático, ¿no? Entre la toma del Capitolio, el Black Lives Matter, ¿no? China, bueno, se venía recuperando y viviendo esta situación económica, que obviamente se reflejó en los mercados financieros internacionales. Vamos a analizar un poco esto, con el ingreso de divisas, ya sea por la compra de bonos, viene creciendo bastante, y el yuan, bueno, la semana pasada alcanzó creo que su valor máximo en mucho tiempo, y de hecho ahora el problema de las autoridades monetarias de China es tratar de evitar la valorización del yuan, ¿no? Entonces, bueno, esto se encaja en lo que es, para dar una visión un poco de los planes de medio y de largo plazo del Partido Comunista, ¿no? En el nuevo plan quinquenal que fue presentado de forma reciente, que es en verdad el primer paso a una serie de objetivos de largo plazo que ya fueron delineados en su momento por Deng Xiaoping, ¿no? Que es bueno, realizar lo que ellos llaman la modernización socialista en 2035 y convertir a China en un gran país socialista moderno en 2049, que es la fecha del centenario de la fundación de la República Popular, ¿no?
Todos estos planes de largo plazo, en verdad, también marcan una transición de una fase de rápido crecimiento a lo que ellos interpretan como que tiene que ser una fase de desarrollo de alta calidad, ¿no? Y esto se puede ver en los nuevos planes, en donde hay mucho menor énfasis en el número del crecimiento económico, hay una ausencia de las clásicas metas de crecimiento económico, están mucho más flexibles, ¿no? Y esto, bueno, se acompaña con un proyecto de convertir en el medio y largo plazo a China también en un líder en términos de protección ambiental, ¿no? Con metas muy ambiciosas de lograr la neutralidad de carbono para el 2060, pero alcanzar un pico para 2030, y bueno, también con un énfasis muy renovado en la política industrial tecnológica con características muy interesantes de analizar, que yo creo que no vamos a tener tiempo, pero que bueno, también se relacionan con la fase de la disputa hegemónica con los Estados Unidos, ¿no? Hay una serie de debates que después quizás podemos abordar si sobra tiempo en relación a cuánto la economía china hoy está desequilibrada. Ustedes saben que la proporción de la inversión en relación al Producto Bruto y en relación al consumo es muy grande, ¿no? Hay mucho debate económico en relación a cuánto China debería darle mucho más peso al consumo y menos a la inversión, en el sentido que, bueno, el argumento tradicional dice que las altas tasas de inversión en verdad tienen un rendimiento decreciente que solo se fundamentan a través de un aumento de la deuda, que no dan un retorno necesario como para que se justifique, ¿no? Y que el consumo debería ser el nuevo pilar, ¿no? En ese sentido, el nuevo concepto que manejan las autoridades económicas de China es esta idea de la circulación dual, ¿no? La integración del mercado doméstico con el mercado internacional a través de distintos mecanismos, tanto de infraestructura como financieros, ¿no? Hay un énfasis muy importante y renovado de las autoridades chinas en esta etapa en la producción industrial, en un tema que tampoco quiero que tengamos tiempo, pero lo quiero mencionar rápidamente, que es evitar la desindustrialización. Hoy China coloca como objetivo mantener la participación de la industria en el Producto Bruto de alrededor del 26%, que es un número alto para parámetros internacionales. Ellos entienden que la trayectoria de desindustrialización virtuosa, que uno llama de países desarrollados como Estados Unidos o algunos de la Unión Europea, sería que, bueno, a medida que el país se desarrolla, el peso de la industria es cada vez menor y suben los servicios que tienen un crecimiento de productividad mayor, y todo eso es una trayectoria que no es necesaria, no es inevitable y no es deseable. Es necesario preservar el proceso de manufactura, es necesario preservar la participación de la industria en el PBI por una serie de beneficios que otorga en términos de crecimiento económico, de productividad, de innovación, de procesos de innovación que están muy ligados al piso de fábrica y cuestiones así. Quiero entrar un poco en la cuestión de la política monetaria de China, y esto me refiero un poco antes de lo que está pasando ahora con el COVID, ¿no? Desde 2018 ya, las autoridades del Banco Central de China vienen enfatizando la importancia de mantener el control de las variables monetarias y evitar lo que ellos llaman experimentos con políticas no convencionales. Yi Gang, que es el gobernador del Banco Central, el People's Bank of China, escribió un artículo en 2018 en donde afirma que los experimentos mundiales posteriores a la crisis financiera internacional, ¿no? Con tasas de interés negativas o casi negativas y quantitative easing, él los define como un fracaso. Y que China no tiene que entrar en este terreno de bajas tasas de interés y emisión, sino que tiene que ceñirse a una política monetaria convencional con tasas de interés positivas, ¿sí? Y cree que China en este sentido se va a convertir, y de hecho vamos a saber que ya lo es, una isla de tasas de interés positivas en un mar de tasas de intereses cero o negativas de la economía mundial. Y cito algunas frases porque me parece que vale la pena tenerlo en cuenta. Dice: en un entorno en el que la economía mundial puede estar en un ajuste a la baja a largo plazo, tenemos que prepararnos para una carrera de larga distancia y esforzarnos por mantener políticas monetarias normales durante el mayor tiempo posible, dice. Las políticas monetarias no convencionales adoptadas después de la crisis financiera mundial de 2008 ayudaron a aliviar los efectos inmediatos de la crisis, pero no han disipado el crecimiento débil ni las presiones deflacionarias. Y en verdad, esto de las presiones deflacionarias, ahora vamos a ver que esto sí es algo que a mi entender cambió, porque hoy lo que yo percibo, y lo vamos a ver rápidamente, es, y ustedes lo deben también saber, hay fuertes presiones inflacionarias, ¿no? Pero bueno, él sostiene básicamente que todo este proceso de bajas tasas de interés distorsionan la racionalidad de los agentes económicos y retrasaron el proceso de ajuste interno de las economías, exacerbando los problemas estructurales, ¿sí? Ve algo así como a las economías desarrolladas estancadas en
lo que esta noción de estancamiento secular, ¿no? Y que los experimentos con política monetaria pospusieron las reformas necesarias para mejorar sus perspectivas de crecimiento. Por el contrario, ve a China como una economía en desarrollo con un potencial de crecimiento relativamente fuerte, además de, lo que yo decía, la confianza que tiene en lo que llaman las ventajas institucionales de la economía de mercado socialista. China no enfrenta las mismas presiones que han empujado a Estados Unidos, Europa y Japón a adoptar políticas monetarias no convencionales y estará mejor si no adopta estas medidas. Mantener tasas de interés positivas y una curva de rendimiento normal con pendiente ascendente generalmente conduce a proporcionar incentivos positivos para los actores económicos y está en línea con la cultura tradicional del pueblo chino de ahorros con intereses. ¿Sí? Y hoy vemos, a marzo de 2021, que de hecho, dentro de las grandes economías, China es la única que mantiene tasas de interés positivas, ¿no? Y si uno ve cuál ha sido la moneda con mejor rendimiento desde el inicio de la pandemia, efectivamente ha sido el yuan, ¿sí? Pero si uno lleva esta comparación a 3 años, de hecho, la moneda con mejor rendimiento también fue el yuan al día de la fecha, ¿no? Y si uno ve lo que ha sido la compra de bonos del gobierno chino por parte de extranjeros, viene creciendo fuerte, ¿no? A partir de la segunda mitad de 2020, inicios de 2021, a razón de 20-30 mil millones por mes, ¿no? Y si uno suma este ingreso de divisas por la cuenta capital con el superávit comercial mensual chino de alrededor de 50-70 mil millones, hoy China está teniendo un ingreso de divisas de 100 mil millones de dólares por mes. Estos son otros temas que si tenemos tiempo después lo podemos ver. ¿Qué está pasando? Quiero solo hacer un contraste y después lo podemos discutir. ¿Qué está pasando y qué es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que, bueno, como mostraba un poco de forma casi ilustrativa o metafórica el tema del manejo del virus, ¿no? La respuesta de Estados Unidos a la pandemia es radicalmente distinta. Bueno, más allá de la desaceleración económica, el desempleo en ascenso, los problemas de inestabilidad social o más o menos importantes, según uno los quiera interpretar a lo largo de 2020, ¿no? Más allá de eso, para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia, no se los tengo que decir yo, ustedes ya lo deben saber, el gobierno norteamericano debió llevar adelante un estímulo monetario que por su magnitud no tiene precedentes en la historia, ¿no? El tamaño total del paquete de estímulo implementado por la administración Trump y el último aprobado por la de Biden es un total de 5,3 trillones de dólares, ¿no? Estados Unidos cerró el 2020 con déficit fiscal y comercial representando combinados el 20% del PBI, ¿no? A un país normal las alarmas se encienden cuando se dice que llega al 5 o 6, ¿no? Bueno, yo lo que también veo es que el estímulo a la vez está corriendo, digo, seguimos contando, hay un paquete de estímulo de no sé cuántos trillones para infraestructura que está por ser aprobado, yo creo que va a ser aprobado por el Congreso, ¿no? Claramente el crecimiento de la economía norteamericana no va a ser un problema este año, va a crecer bastante. Lo que sí yo siento es que van a haber problemas de presiones inflacionarias, ¿no? Yo no veo todavía... pero bueno, acá a largo plazo lo que fue el crecimiento de la emisión, ¿no? De Estados Unidos en una perspectiva de 50 años, ¿no? Que fue en el último año. Si uno compara en dólares anualizados, digamos, los 5.7 trillones que Estados Unidos emitió en el último tiempo, contabilizan 2 guerras de Afganistán, bueno, no sé cuántos New Deals y todo eso. Esto es un poco anecdótico para ponerlo en un contexto más ilustrativo, ¿no? La balanza comercial de Estados Unidos está en camino a déficit récord, ¿no? Ya estaba, ustedes ven que desde 2010 hubo una reducción fuerte del déficit comercial de Estados Unidos, que yo se lo atribuyo básicamente a la caída de las importaciones de petróleo, por lo que fue toda la explosión del shale y todo eso, ¿no? Hoy sabemos que la producción de shale de Estados Unidos viene cayendo fuerte y las perspectivas con la nueva administración Biden y todos estos planes más verdes no son las más brillantes, ¿no? Yo quiero pensar que si estos datos no están actualizados, pero ahora cuando en este verano la economía norteamericana abra plenamente y la gente salga, y yo creo que va a salir un poco desaforada a viajar, a consumir y todo lo que sea, las importaciones de petróleo van a ser notables. Entonces, de ahí mi diagnóstico, quizás equivocado, de que la balanza comercial estadounidense se dirige a déficit records, ¿no?
En el contexto en donde yo analizo que el modelo de alto intervencionismo estatal chino está en una fase ascendente a nivel global, ¿sí? El modelo de intervencionismo estatal fue muy exitoso en las últimas décadas y, de acuerdo a mi consideración, hay suficientes razones para pensar que lo va a seguir siendo en el futuro, ¿sí? Si uno analiza la participación de las empresas estatales en la economía china, lo que ve es una gran estabilidad desde los 90, ¿sí? Contrario a las ideas y predicciones de que el Estado iba a ocupar cada vez un papel menor y la economía china, digamos, transcurría un sendero virtuoso hacia una economía con un papel mucho más fuerte del mercado, esto no se ha visto, ¿no? La participación, el rol del Estado en la economía china se viene manteniendo constante y como la participación del Estado en la economía china se mantiene constante y la economía china crece de forma acelerada y la participación de la economía china en la economía mundial se mantiene, crece, entonces lo que termina sucediendo por analogía es que la participación del Estado en general en la economía mundial crece, ¿no? En la actualidad el valor de las empresas estatales chinas y su participación en el producto global es mayor al de cualquier país del mundo a excepción de Estados Unidos, Alemania y Japón, lo podemos ver acá, ¿no? Esto es básicamente la percepción del sector estatal chino, tanto financiero como no financiero, o sea, en el PBI mundial. Y el colorario de esto también es el papel creciente que China viene ocupando en los flujos internacionales de inversión extranjera directa y el financiamiento para el desarrollo, ¿no? Hoy China es un exportador neto de capital en ese sentido, con una agenda explícita de globalización, la llamada Belt and Road Initiative, proporciona grandes volúmenes de inversión y financiamiento a los países en desarrollo para respaldar proyectos productivos e infraestructura. Y hoy China es básicamente uno de los principales acreedores del mundo, sin tener en cuenta, o teniendo en cuenta justamente que de hecho es el principal acreedor de los Estados Unidos, ¿no? Pero más allá de eso, la huella de China es particularmente notable entre los países de bajos y medios ingresos, ¿no? Y países en desarrollo, donde los préstamos chinos han superado los flujos y los préstamos de varios organismos multilaterales, ¿no? Esto generalmente se canaliza a través de los bancos de desarrollo de China, China Development Bank y el China Import Bank. Argentina ha recibido financiamiento a través de estos bancos por alrededor de 8.000 millones de dólares, ¿no? Para proyectos de infraestructura, que es relativamente bajo comparado a otros países, ¿no? Esto podemos ver en este gráfico básicamente, ¿no? Los préstamos globales de China como porcentaje del PBI global, tanto préstamos directos o créditos de exportación. Hoy China en términos bilaterales es por lejos el primer acreedor, el primer prestamista de los países en desarrollo. Bastante más que Japón y por un valor de aproximadamente 54.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, acá tengo una serie de cuestiones de la política industrial, pero sí, no quiero hacer esto demasiado largo. Lo que sí quería cerrar un poco es el tema del yuan digital, ¿sí? Quizás les resulte interesante. China se mantiene bastante por delante de otras economías importantes, ¿no? En lo que es el desarrollo de la moneda digital y el despliegue de lo que ellos llaman el renminbi digital, el yuan digital. En verdad ellos utilizan el concepto de moneda digital de pago electrónico, Digital Currency for Economic Payments, ¿sí? Obviamente el despliegue viene creciendo mucho en el mercado interno, el Banco Central ya hizo muchas pruebas de esta moneda en las principales ciudades chinas, la adopción viene creciendo, todavía es un programa piloto, pero viene creciendo fuerte, ¿no? Los funcionarios del Banco Central chino enfatizan que el principal objetivo del yuan digital es doméstico, ¿no? Ellos dicen, bueno, vamos a mejorar la cuestión de las transacciones en efectivo, controlar los delitos financieros, desalentar el uso de criptomonedas. Pero esto lo podemos discutir después. Yo tiendo a ver que está empezando a sentar las bases para utilizar el yuan digital como medio para la internalización de la moneda, ¿sí? Si bien yo creo que es un esfuerzo muy discreto por ahora, yo creo que el objetivo es utilizar la transición tecnológica que se va a producir a nivel mundial, ¿sí? Hacia monedas digitales, para realizar, digamos, estar en la vanguardia en las mejores técnicas de este sistema y convertir al yuan digital en una ventaja, digamos, técnica a la hora de realizar pagos transfronterizos, ¿no? Estas ventajas técnicas en esta transición tecnológica que se va a producir, en donde China, en mi opinión, es uno de los países que está a la vanguardia, podrían convertir al yuan en un vehículo más atractivo para las transacciones comerciales internacionales. Claramente, yo con esto no quiero decir que el dólar no va a existir, y de hecho creo que el yuan no se va a convertir en una moneda internacional en un futuro
cercano y probablemente mediano, ¿sí? Lo que sí creo es que China en algún momento esto sí lo tiene que hacer, y lo va a hacer, y lo va a intentar de hacer, expandir su moneda, ¿no? Y la verdad es que, si bien no creo que esto suceda, hoy la barra para hacer del yuan una moneda atractiva está muy baja, ¿no? Considerando lo que yo creo que va a ser una tendencia bajista del dólar por todas las razones que mencioné recién. Y una noticia que pasó un poco desapercibida hace un par de meses es el acuerdo que firmó justamente el Banco Central con el sistema de pagos internacionales SWIFT, ¿no? El Banco Popular Chino anunció la formación de una empresa conjunta con este sistema SWIFT, que opera, bueno, básicamente ustedes saben, la mayoría de los pagos interbancarios a nivel internacional, ¿no? Y está haciendo acuerdos para pagos transfronterizos con varias instituciones, como, bueno, obviamente Hong Kong, pero el Banco de Tailandia, Emiratos Árabes. Y la idea es empezar a desarrollar un sistema que pueda admitir transacciones de divisas en tiempo real en monedas digitales, lo que facilitaría justamente el uso del yuan digital para compra de bienes y servicios en el extranjero, ¿no? Evidentemente, esta transformación tecnológica exige que los bancos centrales del mundo, digamos, rediseñen un poco la infraestructura técnica para pagos transfronterizos, y efectivamente, yo repito, si el yuan digital puede proporcionar una solución mejor, más barata y más rápida para los pagos internacionales, es posible que se vuelva un poco más atractivo, ¿no? Para otros países liquidar sus transacciones en renminbi. Solo para mencionar algunas cosas anecdóticas, pero ¿cuánto puede demorar para que 1.000 millones de chinos empiecen a usar el yuan digital? Yo creo que menos de Santiago, sí. solo para tener de referencia, te quedan más o menos unos 10 minutos de Y exposición. voy a hablar 3 minutos más. Dale, perfecto. La cuestión va a ser, obviamente, cuándo va a ser, o va a demorar el segundo billón, o sea, fuera de China, ¿no? Y yo, solo para contextualizar lo que yo creo que es la estrategia, la idea de que China no tiene que convencer a las naciones desarrolladas de Occidente. Lo que China está queriendo hacer es convencer a los países de Asia, del sudeste asiático, de Medio Oriente, de África y de América Latina a que hagan esto, ¿no? Evidentemente, la participación del yuan en el comercio internacional continúa siendo muy baja. Pero bueno, yo, como dije, ¿no? China tiene un enfoque monetario conservador, con alta prioridad para el control inflacionario, que de hecho ya es un imperativo político, ¿no? Y bueno, tasas de interés positivas, ¿no? Tiene una recuperación económica superior al resto del mundo, superávits en cuenta corriente y en la balanza comercial, un tamaño del mercado interno que es el mayor del mundo, ¿no? Y sobre todo una capacidad de movilización social y política de ese mercado interno, ¿no? China también firmó hace relativamente poco un acuerdo de libre comercio con la mayor parte de las naciones del sudeste asiático, que es el RCEP, ¿no? Bueno, ¿se podrá consolidar el yuan a nivel internacional como reserva de valor? No lo sé, pero bueno, como decía, yo creo que la barra está baja y, en verdad, el yuan no busca ser reserva de valor mundial, sino la moneda de intercambio de los países en desarrollo. Entonces, bueno, básicamente esta era un poco las ideas. Yo, igual, como saliendo un poco de China, también hago una última digresión, un poco de forma gratuita, que es que sí, yo veo que, bueno, un yuan fuerte influye mucho para arriba en el precio de los commodities, así como el dólar más débil, ¿no? Y lo que estamos viendo es presiones inflacionarias fuertes en términos de los precios de los alimentos, de los metales, bueno, fortalecimiento del yuan, en un contexto mundial en donde los stocks productivos están en niveles bajos récords, por lo que fue la paralización por la pandemia. No sé si están al tanto, pero hay una escasez sin precedentes de semiconductores que paraliza la industria automotriz. Está muy complicada la cadena de suministros y el sistema de trading a nivel internacional. Entonces, bueno, yo me pregunto esto más a título personal, y saliendo del caso chino, ¿cuál va a ser la fuerza desinflacionaria? Y no creo que sean los salarios, porque no hay margen político en el mundo desarrollado, no veo ninguna revolución tecnológica que impulse ganancias en productividad, y me parece que deflación por precio de los activos tampoco es algo que van a permitir. Pero eso era para cerrar con alguna digresión sobre el contexto internacional. Esto es un poco, bueno, una presentación descriptiva, pero también bastante, tiene algunos elementos interpretativos, y bueno, abierto a la discusión y al intercambio de ideas. Bueno, muchas gracias, Santiago, por tu presentación.
Ahora entonces le damos la palabra a Arnaldo Bocco para que haga su comentario. Arnaldo. Voy a ser breve. Creo que conocemos poco de la situación china y hay aspectos que a mi juicio son relevantes. Primero, es un país que tiene, como expresó Santiago recién, una evolución en lo que uno podría llamar un socialismo de mercado, en donde convive un régimen político de características no muy frecuentes en el resto del mundo, que es una sociedad con un esquema de partido único y con un programa en donde ese partido tiene la hegemonía en el Estado y probablemente tenga buena parte del poder político, y paralelamente existe una economía que ha ido transitando a un régimen de propiedad no socialista, que es privada, nacional, china e internacional, con fuerte presencia en algunos sectores de la economía y en otros no, digamos, controlados localmente. Hay un aspecto que es muy también relevante, es una economía que ha tenido un profundo proceso de modernización del aparato industrial, y hoy entre los 15 grandes productores del mundo más grandes, en los sectores más relevantes, llámese desde la producción de cemento, automotores, electrónica, textiles, etcétera, China aparece muy lejos como el primer productor mundial. También hay una distinción que es muy asiático, que es uno de los países donde la tasa de ahorro de las familias y de los individuos es una de las más altas del mundo. Por eso precisamente probablemente el Banco Chino tenga políticas tan conservadoras, porque buena parte del ahorro de las personas, como llamaríamos en la Argentina, digamos, y de las empresas, va al mercado local y va a la bolsa local, situación que hace a veces que haya fuerte volatilidad en el precio de los activos financieros locales, precisamente motivado por las corrientes de manejo del ahorro local, que es un aspecto no despreciable comparado con economías muy grandes, como sería el caso de las equivalentes, Japón, Alemania, cualquier economía importante de Europa o el propio Estados Unidos o Canadá. El cuarto punto, que creo que lo que mencionó Santiago recién, es un punto muy distintivo, no es nuevo, y es el tema del superávit comercial. O sea, si uno ve mercancías, si ve bienes, China está en el orden de 70.000 millones de dólares mensuales de superávit. Solamente bienes, él habló de ingresos de capitales y de retorno de inversiones del exterior, externas de China, que llegaran en la pandemia a casi 100.000 millones de dólares. Es una cifra muy relevante que la hace un gran jugador, un gran administrador de los excedentes mundiales, y además creo que eso determina también la velocidad con que determinado tipo de inversiones van a avanzar en el resto del mundo, porque obviamente al ser un financista de los déficits de las grandes economías cuando son colocadoras de bonos en el escenario internacional, o en el caso de hace un par de años, antes de la crisis actual, digamos, cuando Europa transitó una etapa de estrés financiero gigantesco y China ofreció una salida, creando un problema realmente muy conflictivo para Occidente. Uno está hablando de un jugador que puede tener una responsabilidad más grande que la que efectivamente tiene. Entonces, bueno, ahí creo que pesa una cultura política que está asociada a la importancia de lo que él señaló al pasar en 2 ocasiones, la existencia de un plan quinquenal. O sea, el Partido Comunista tiene 7 miembros, entiendo que deciden cómo va a funcionar la economía. 5 de esos miembros han tenido estadías prolongadas en la Argentina, no son para despreciar en nuestras relaciones internacionales. Esos 7 miembros toman las decisiones de mediano y largo plazo y digamos, emparentan el funcionamiento de un gran mercado que se expresa en bienes, servicios, financieros, etcétera, con un planeamiento estratégico importante, digamos.
eso también se expresa en un planeamiento físico importante. Una cosa muy curiosa que a mí me llamaba la atención cuando yo era estudiante de doctorado en la universidad que estudié yo en China, que la había creado el médico de Mao, que era un médico canadiense, tenía más o menos 400 estudiantes por año que iban a estudiar business, y el 90% eran ingenieros. Y la verdad que China tiene una clase política en el Estado, donde el grueso de sus gobernadores, el grueso de sus ministros, han tenido una formación básica en ingeniería, digamos, que tiene bastante que ver con cómo interpretan la formación de su plan estratégico de largo plazo, sus planes quinquenales, etc. No así, bueno, el economista jefe del Partido Comunista es alguien que fue antes integrante del Fondo Monetario y después estuvo en el Banco Mundial como vicepresidente y bueno, juega un papel relevante en todo el equipo que asesora a... ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que conviven una estructura burocrática, funcional, en la gestión del Estado, con sus políticas, tiene un pensamiento más bien de carácter más tradicional, con la existencia de un gobierno político por encima de un parlamento, con un sistema de elección de la Asamblea del Pueblo, digamos, que es relevante a la hora de ver cómo se gestiona el Estado a muy largo plazo. Lo haría incomparable incluso con países que todavía siguen siendo llamados como socialistas, digamos. Entonces, el hecho de esta convivencia, Estado-mercado juntos, ha sido una cosa curiosamente muy exitosa por los números que estamos viendo. El segundo punto es hasta dónde uno podría pensar que toda esa expansión China va a llegar en términos de inversiones en el conjunto del mundo. Si China, uno podría tomar un ejemplo, que vos lo citaste recién al pasar, Santiago. Uno podría decir, bueno, China primero comenzó proveyendo bienes salarios en Estados Unidos. Década del 80, década del 90, un gran productor de bienes salarios, permitió a Estados Unidos hacer un gran negocio porque el control salarial estaba asociado a un precio muy, muy bajo de la provisión de bienes salarios para los sectores de la clase obrera, básicamente norteamericana, el uso de eso como variable de formación de precios fue relevante, pero con el paso del tiempo, China empezó a comprar sectores completos de la estructura económica norteamericana. O sea, no es que China vende semiconductores en Estados Unidos para la industria automotriz, o vende válvulas para automotores, o vende determinado tipo de autopartes para la industria automotriz, para los aviones o para lo que fuere. China hoy ya controla todo el sector, desde la importación, las cadenas de distribución, hasta que llega el último tramo, la última milla, hasta que llega al propio consumidor, el cliente, que es el que va a ser, es decir, el destinatario del producto. O sea, ya está inserta en un proceso de penetración corporativa dentro de las economías desarrolladas, especialmente en Estados Unidos, que tiene una relevancia, para mi modo de ver, siendo parte de una estrategia de mucho más largo plazo. No lo quiero decir en términos conspirativos, pero una estrategia de integración más fuerte. Entonces, lo que creo es que probablemente lo intente, seguramente más lentamente, experiencias bastante semejantes con América Latina, o lo puede intentar con alguno de los países. Recuerdo en el 2004, cuando se hizo la primera visita de Estado de un presidente argentino a China, yo me acuerdo que yo intervine en la misión y hablé mucho con los brasileros que habían ido antes que nosotros. Y una cosa que me dijeron ellos fue, nunca vamos a ser aliados estratégicos por China, porque Brasil tiene una gran colonia japonesa y China jamás por los próximos 100 años va a ser aliada de un país que tiene una gran inmigración japonesa que domina sectores locales. Y Argentina sí puede ser un país aliado nuestro, decían, y curiosamente, bueno, mal no nos fue, porque la verdad es que la presencia de lo que uno podría llamar las inversiones en nuestro país han sido muy relevantes. No quiero mencionar el caso del presidente del banco, acá en la charla, en términos de la
importancia que tuvo con los swap de monedas, pero también está en otros sectores, digamos, o sea, está inserta en sectores tecnológicos, está seguramente muy involucrada en toda la cuestión de la producción final de nuestros alimentos, y a veces pienso que la presencia nuestra en China no es más diversificada, no por un problema de China, sino por un problema argentino. Digamos, nuestra débil capacidad empresarial hace que seamos débiles en la diversificación de la oferta de bienes exportables, digamos. Y eso no lo atribuiría jamás a los chinos, porque yo creo que China compraría cualquier cosa buena que exporte la Argentina que sea más barato, como por ejemplo, si uno dijera, yo voy a exportar leche maternizada que vale $12.000 la tonelada, la compraría en Argentina y no se la compraría a Australia, hoy que está en conflicto. Y si va a importar vinos, como escuché un gobernador de una provincia importante, un muy buen vino argentino vale $8 puesto en China, y el vino equivalente vale $18 si es francés. Entonces, bueno, no, seguramente una élite comprará el francés y una gran masa de chinos con altos ingresos comprarían el vino argentino. Ahora, la posibilidad que veo de Argentina de ingresar en ese mercado, hoy la veo todavía bastante alejada, pero justamente por un problema nuestro. Volviendo a lo anterior de la presentación, me impresionó mucho el tema de cómo está viendo el gobierno chino su política monetaria, ¿no? El hecho de haber sido mucho más conservador. Probablemente eso tenga una política fiscal compensatoria en paralelo, pero creo que no lo necesitó, porque la tasa de inversión es muy alta en el sistema y la inversión pública es muy alta, el grado de desarrollo financiado por el Estado en materia, por ejemplo, urbanística, industrial, en infraestructura, etcétera, es muy elevado, de manera que más bien debe haber mantenido una política fiscal de características dinámicas en un contexto seguramente previo a evitar una crisis mayor, digamos. Pero está claro que el rebote que tuvo la economía estuvo muy asociada a una capacidad de penetración en la economía internacional, y eso dinamizó su aparato industrial. Y bueno, también hay que señalar que el esquema de precios los benefició mucho por el contexto de escasez. Los valores a los cuales exportó China los productos sanitarios fueron mucho más altos que en condiciones normales, digamos. Y aprovechó ese nicho transitorio del mercado que ya se hizo bastante extenso en el tiempo. Yo creo que siendo un jugador muy importante, porque prefiero que la gente hable con Santiago, que sabe mucho de China, yo probablemente no pueda traer nuevas cosas más allá de las que planteó, digamos. Creo que nosotros tenemos demasiado poco conocimiento sobre un jugador de envergadura tan grande en términos internacionales como es China. Creo que ha hecho un esfuerzo el gobierno chino para que Argentina conozca más de China. Me parece que es un buen punto de partida para explorar aspectos que hoy ese país puede jugar en el futuro. Cuando nosotros establecimos el sistema de transferencia 3.0, hicimos un estudio comparativo con la gente que trabaja conmigo para ver en qué lugares se podían tomar experiencias interesantes, y el tema de los sistemas de pago que hay en China, digamos, es claramente un activo muy importante para aprender, porque es quizás el país que más ha avanzado en el mundo en los sistemas de pago electrónicos. O sea, ahora me doy cuenta que la presencia ahí del Banco Central es bastante determinante en el avance que tiene la utilización de esquemas de pago sin dinero, digamos, básicamente con medios digitales o con medios directamente con el uso del celular. Cuando tú estás en China, así habrá ocurrido, me imagino. Entonces, creo que es un ámbito en el cual para nosotros, en términos, digamos, de políticas futuras, es interesante probablemente
mirar con mucho cuidado cómo ha evolucionado el sistema de pagos públicos y el rol que tiene el sector privado en en el sistema de pagos. Porque vos señalaste algo muy al pasar, pero es una discusión aquí en la Argentina en el momento. Digamos, una cosa es el yuan digital y otra cosa son las criptomonedas. El yuan digital es casi una moneda y las criptomonedas no son una moneda. Esa es la gran diferencia. Y creo que se manejó muy bien en China esa situación y me parece un punto interesante el que trajiste para marcar eso de la fuerte presencia del Estado por vía del Banco Central, que es el que va regulando el proceso de modernización tanto financiera como en la digitalización de los procesos de pagos. Bueno, gracias, Santiago. Felicitaciones porque Santiago se doctoró hoy a las 2:30 de la mañana, rindiendo su tesis doctoral, así que, bueno, es un gusto tenerlo acá con su flamante doctorado y con su conocimiento que ha sido muy valioso en esta charla. Gracias. Bueno, muchas gracias, Arnaldo, por tu comentario. Si te parece, Santiago, antes de que abramos a preguntas, reaccionar brevemente a los comentarios de Arnaldo y le voy pidiendo a los participantes que quieran hacer alguna pregunta que o la escriban en el chat o levanten la mano con el icono de Zoom o hagan alguna seña a los que tienen prendida la cámara y los voy a anotar. Gracias. Santiago. Bueno, gracias Arnaldo. Sí, la verdad que, nada, una de las cosas que mencionó que a mí, las que más me apasionan y que no era el contexto para mencionarlo acá, pero es qué es la economía política, el sistema político de China, ¿no? Hay algo ahí que yo creo que la teoría económica, pero yo no soy economista, yo soy un cientista político, pero bueno, las ciencias sociales no tienen, esto me refiero más al sistema político, no tiene los instrumentos analíticos para entender cómo funciona el Estado, la sociedad y el mercado en China. Y ahí hay muchas interpretaciones, pero yo de forma un poco ambiciosa siempre digo que en verdad, para retrotraerse a una concepción básicamente marxista, lo que está surgiendo ya es una nueva formación económico-social en sentido histórico, ¿no? Una nueva forma de organizar el mercado, la sociedad y el Estado, ¿no? Eso es lo que, bueno, será más exitoso o menos en las próximas décadas, pero que efectivamente está trastocando, digamos, el funcionamiento no solo de la economía internacional, sino también de otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión que muchas veces tampoco se le da importancia, pero es apasionante y además es súper importante. No se puede entender a China sin entender el funcionamiento y la lógica del Partido Comunista y el sistema de gobierno, ¿no? Y otra cosa que mencionaba Arnaldo, y ya abro para las preguntas, es China sí tiene un problema de deuda doméstica, o sea que es la gran discusión que yo decía, si es una economía con un exceso de inversión y productiva que va a llevar a alguna especie de trampa de la liquidez al estilo de Japón o algún tipo de colapso y qué sé yo. Eso se venía controlando muy fuerte desde 2015, donde hubo un cimbronazo financiero importante. Allá el Partido Comunista definió a la cuestión de la estabilidad financiera como una cuestión de seguridad nacional, o sea, a ese nivel, ¿sí? Lo toman de esa forma, ¿no? Entonces, no es que no está en la agenda o que hay una política laxa. Sí vienen bajando y en parte, ¿por qué China no adoptó medidas de estímulo fuertes durante la pandemia? Fue porque no quería, digamos, tirar por la borda todo el esfuerzo de corrección macroeconómica y financiera que se había hecho en los últimos años y que era producto en buena medida también del programa de estímulo ese que mencioné posterior a la crisis de 2008, ¿no? Pero bueno, eso es un tema para discutir, evidentemente, ¿no? ¿Cuán sostenible es ese modelo de fuerte inversión en infraestructura, de fuerte crecimiento del crédito a nivel doméstico a través de empresas estatales y todas esas cuestiones? Ok, bueno, entonces, si les parece, abrimos preguntas y le damos la palabra a Jorge Carrera, vicepresidente segundo del banco. Jorge. Hola, ¿cómo va? Hola Santiago, felicitaciones, una muy buena noticia.
A ver, trato de ser breve porque tenía un montón de puntos que generaron tu intervención y también la de Arnaldo. Empiezo por la de Arnaldo porque me pareció muy buena una observación, y vos que sos cientista político te va a servir, que muchas veces uno se termina pensando, bueno, ¿qué es esto? Comunismo de mercado, capitalismo de Estado, etcétera. Pero lo que marcó Arnaldo de la composición de la dirigencia china con un notable predominio de ingenieros, me parece que es un elemento sumamente interesante y que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y bueno, es una notable diferencia con otros países donde han predominado otras profesiones. Y me parece que muchas veces parece un tema menor, pero creo que tiene una gran importancia. De las preguntas que te quería hacer, trato de compactar. Una es lo que marcaste de China como acreedor bilateral muy importante, y más importante que Japón. Me parece que está fantástico, más en épocas en que acá se habla del Club de París, etc. Si pudieras darnos alguna idea sobre cómo es China como acreedor bilateral, cuán duro es, qué tasas de interés cobra, qué tipos de contratos hace, qué condicionalidades tiene China como acreedor bilateral. La segunda que me gustó mucho es lo que dijiste, estabilidad financiera, ahora lo último, como una razón de seguridad nacional. Está fantástico esa definición. Yo creo que ahí lo que uno no tiene que olvidar es que, tomando lo que decía Arnaldo, el partido, aún habiendo una parte de actividad privada importante, tiene un control de las hojas de balance de los distintos intermediarios financieros, desde arriba de todo el Banco Central hasta la más chiquita de las cajas de allá del Tíbet. Entonces, eso es muy importante para evitar crisis financieras, porque las crisis financieras muchas veces se basan en la premura o en el apuro de quien quiere cobrar algo y no hay posibilidades de liquidar algo para que eso se cobre. Entonces, al tener ese control en las distintas hojas de balance de todas las instituciones financieras, siempre tienen tiempo, que además los chinos lo administran muy bien. La tercera es sobre la moneda digital china que vos dijiste. Ahí la pregunta ¿es una blockchain, es decir, tiene la tecnología moderna justamente centralizada, o es simplemente una moneda centralizada como puede ser la de Facebook o como la que haría, es decir, ¿qué opción tomó el Banco Central en la construcción de esa moneda digital? Porque me parece que es una decisión muy importante. Y bueno, y otras cosas que dijiste también son muy interesantes sobre los factores deflacionarios, pero por ahí dan para otra charla. Yo creo que hay factores de productividad que pueden ser importantes. Esta pandemia nos ha enseñado a hacer con otros recursos las mismas cantidades de cosas, y en este segundo cierre se está viendo en muchos países, así que no hay que menospreciar el shock de productividad que va a significar el teletrabajo. Y el otro, lo de la apreciación del yuan, yo creo que es un factor interesante en términos de compensar la suba en los precios de los commodities que causa el dólar. Pero bueno, de nuevo, felicitaciones por el doctorado y muy buena la presentación. Gracias, Jorge. Bueno, me viene muy bien la primera pregunta de China como acreedor bilateral, porque justamente mi tesis de doctorado fue sobre el financiamiento de China a América Latina. Lo resumo de forma bastante escueta, ¿sí? Yo creo que China ocupa una especie de nicho de mercado en lo que es el financiamiento internacional, ¿sí? Uno puede tener instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que prestan dinero de forma bastante concesional, digamos, a bajas tasas, ¿sí? La característica que tienen estos proyectos igual en general es que no financian centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, centrales, líneas ferroviarias, por controles muy estrictos ambientales. Todo lo que uno analiza la evolución del financiamiento del Banco Mundial, de estos bancos, fue saliendo, digamos, de inversiones fuertes en infraestructura, en una misión muy de rostro, de aquello, a una especie de soft financing, a cuestiones de salubridad, agricultura, no sé, sanitarias y esas cuestiones, ¿no? Por otro lado, tenés el financiamiento del mercado financiero internacional, ¿sí? Que tiene tasas altas, bueno, aversión al riesgo, que en general tampoco encaja con la necesidad de un país de ingresos medios que tiene que hacer grandes proyectos de infraestructura, o algunos proyectos de infraestructura que tienen plazos de maturación largos, retornos o riesgos inciertos, ¿sí? El financiamiento de China encaja un poco en este intermedio. No tiene las tasas de interés concesionales de las instituciones multilaterales, del Banco Interamericano y todas esas cuestiones,
pero sí es un poco más bajo a lo que puede acceder un país de ingresos medios en el mercado internacional, y es un poco el caso de Argentina, ¿no? Los préstamos que nosotros tomamos con China en general son, de hecho hay legislación al respecto que indica que tiene que ser una propuesta de menos del 25%, creo, de lo que Argentina conseguiría en el mercado internacional, siendo que sí nos dieron un préstamo concesional que es para los parques solares en Jujuy, ¿sí? Pero básicamente ocupa ese lugar intermedio y tiene las características también de que, bueno, financia proyectos de infraestructura, no viene con las condicionalidades políticas clásicas de ajuste fiscal y privatizaciones y, bueno, no sé, esa agenda que a veces muchas vienen los préstamos de otras instituciones multilaterales, no tienen eso, pero sí vienen en general atados, obviamente, a contratar una empresa china, que es la que va a realizar la obra y va a vender los bienes de capitales, ¿no? Entonces, esas son las condicionalidades. En general, uno toma el préstamo, pero tiene como correlato eso, ¿no? Lo va a hacer una empresa china, obviamente hay una participación de una empresa local, puede variar, se podrá negociar, pero bueno, el grueso de los bienes de capitales y de las obras, en cierto sentido, quedan en China, ¿no? Así que bueno, esas son como un poco las características generales. Yo no soy especialista en temas, ¿viste?, de cibernéticos, de cómo operan las criptomonedas y las monedas digitales. Yo creo que de todas maneras no es un sistema de blockchain. No sé cuáles son las especificidades técnicas, pero claramente en verdad es una moneda digital. O sea, no hay mucho, en el fondo yo a veces pienso que no hay mucho más misterio que eso, que es simplemente una moneda digital. Y decís, ¿pero qué es? No es eso, o sea, no sé. No. Y lo de los factores de productividad, sí, es una discusión abierta. Yo igual me muestro escéptico, sobre todo por una cuestión, y lo podemos discutir en otro momento, pero la transición energética de este gran plan de Green New Deal es claramente hacia fuentes de energía que todavía no mostraron tener altas dosis de productividad. La historia del desarrollo del capitalismo contemporáneo ha sido el paso progresivo hacia fuentes más productivas de generación de energía. Hoy, por primera vez en la historia, estamos embarcándonos, creo que de forma virtuosa, en un proceso que es justamente ir a fuentes de energía que son mucho menos productivas, que van a necesitar muchísimo subsidio estatal para funcionar, qué sé yo. Entonces, también te pongo del otro lado de la ecuación eso, ¿no? Pensando en el medio plazo. Pero eso diría que es más medio o largo plazo. Queda la discusión, pero es un tema que también me interesa mucho. Bueno, ahí veo que la gente está un poco tímida y no veo preguntas adicionales, así que aprovecho y pregunto algo yo. Ahí en tu presentación, Santiago, no hiciste ninguna mención a la dinámica de precios de commodities. Ahí Jorge, al final de sus consultas a la pasada, hizo referencia a eso y la revalorización del yuan. Lo que te quería consultar es, obviamente, la dinámica de los términos de intercambio es un tema muy sensible para las economías emergentes, periféricas, entre ellas Argentina. Hay toda una discusión de cuán persistente se perciben las mejoras en los precios de commodities que empezaron en la última parte del año pasado y cuáles son las fuerzas que están detrás de esa dinámica de los precios de commodities. Dentro de toda esa discusión está la visión sobre la recomposición del stock porcino en China y cuánto puede durar después de la gripe africana y cuánto puede durar ese proceso. No sé si venís siguiendo esa discusión y eventualmente en función de las perspectivas que hay respecto a la economía china, qué impacto puede tener en la dinámica futura de precios de commodities. Y si querés, antes de responderme a mí, ahí lo tenemos al presidente del banco, a Miguel Pelle, que también te quería hacer una consulta, un comentario. Miguel. No, la pregunta iba en el mismo sentido de lo que está planteando Germán, ¿no? Me parece que va a haber está habiendo en este momento un cambio importante en la forma en la cual China se abastece de alimentos. Me parece que hasta ahora venía siguiendo una estrategia de autoabastecimiento, de lógica de autoabastecimiento bastante exitosa, con exportaciones incluso de algunos productos, y ahora esto cambia. Me parece que también está esta cuestión que la vimos con Japón y la vimos con Corea, de aumento de la demanda de consumo de proteínas, que requiere
granos que China no puede producir en suficiente cantidad. Entonces, en el mismo sentido de lo que planteaba Germán, ¿cómo ves esta cuestión de la estrategia china para la provisión de alimentos? ¿Qué va a ocurrir con las importaciones de alimentos? Lo que nosotros estamos viendo es que de importar 7 millones de toneladas de maíz pasó a importar 24 millones de toneladas de maíz, ya lleva 2 años con estos niveles de importación, 100 millones de toneladas de soja. La proyección para el año que viene, la importación de soja es de 102 millones de toneladas, no es mucho más de lo que hay ahora. Pero bueno, este es un tema clave para nosotros, ¿no? Entonces, ver si tenías alguna opinión o alguna visión sobre este asunto. Bueno, gracias Miguel. Yo sí creo que, como decías, hay una oportunidad importante en lo que es todo, digamos, la consolidación de la clase media de China, el aumento de los patrones de consumo, en donde, bueno, lo que mencionabas, la proteína animal pasa a jugar un papel más importante, y también una serie de otros bienes, de papel, desde productos de nicho de mercado, vinos, como decía Arnaldo. Hay posibilidades de posicionamiento importantes, ¿no? Más allá de los granos que también creo que se consumen bien, uno de los commodities que nosotros no estamos explorando, pero es el de los metales también, donde el crecimiento y la demanda de China de cobre, ahora el gobierno chino está preocupado por esos aumentos, digamos, está teniendo políticas para limitar, ¿no? Pero bueno, también está todo ese aspecto que Argentina un poco ya perdió ese tren, ¿no? Pero yo creo que las oportunidades en ese aspecto son clarísimas, requieren una estrategia de posicionamiento de mercado, un poco allá en el territorio, y lo de la gripe porcina también abrió una ventana de oportunidad. Es un tema que se recompuso, pero recientemente hubo como nuevas cepas del virus porcino, bueno, no se asusten, y está teniendo problemas para eso, ¿no? Yo, si me permiten ser un poco crítico, yo creo que el problema que hay acá en Argentina es que no producimos cosas. Entonces uno quiere vender más carne, pero no produce carne. Queremos vender más minerales, pero no desarrollamos las actividades. Entonces yo creo que en ese sentido la demanda de China está, Argentina tiene canales de comercialización abiertos, y diría que tiene más mercados abiertos que los que pueda abastecer. Entonces el problema estaría más para mí de ese lado. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, Ariel. No, digamos, una pregunta un poco más especulativa. Vos marcaste que en los planes quinquenales futuros, digamos, se está repensando la idea de concentrarse exclusivamente o primordialmente en el crecimiento y pasar a una cuestión más vinculada al desarrollo. Mi pregunta viene por el lado de si tenés alguna idea de cuál va a ser o puede ser el impacto en términos de China como, digamos, motor del crecimiento mundial. Digamos, si un país como China empieza a desacelerar su ritmo de crecimiento, puede tener un impacto fuerte en el crecimiento mundial, o, digamos, eso es más discursivo que real. Simplemente eso. No, la tasa nominal de crecimiento va a ser decreciente. O sea, si de todas maneras China pudiese en los próximos 5 o 10 años crecer una tasa, te diría, del 3 o 4%, habría que considerarlo un éxito enorme. Como ese 3 o 4% se da en una base mucho más grande de lo que era la economía china de hace 10 o 15 años, igual sigue siendo una contribución más que significativa, ¿no?, al crecimiento mundial. Así que ahí soy relativamente optimista, considerando que en verdad también, digamos, o sea, en líneas generales, lo que para mí hay, yo soy muy tal vez optimista en esto, pero yo creo que hay, o sea, el centro dinámico del capitalismo mundial se está trasladando no solo a China, que podría ser epicentro, sino al sudeste asiático, ¿no? Tenemos India, tenemos Indonesia, o sea, hay todo un mercado enorme ahí que es el eje dinámico del crecimiento de la economía global, porque, a ver, en las naciones desarrolladas vamos a esperar ahora excelentes números de crecimiento de Estados Unidos, una tasa de 2 dígitos por ahí en algunos meses, y qué sé yo, pero bueno, como decía, en el medio a largo plazo no veo esos mercados como siendo los que van a traccionar, ¿no?
Sí, ahí tenemos una pregunta de Jorge Ojo. Jorge. Sí, ¿qué tal, Santiago? Bueno, saliendo un poco del área de lo que es la economía, yo estoy en el último año también de ciencias políticas. Te quería consultar tu opinión sobre, ante estas quizás ambiciosas metas que tiene China, ¿cómo crees que puede influir quizás el envejecimiento que tiene su población activa? Lo cual, bueno, algunos informes estiman que será aproximadamente el 25% para el año 2040. Se estima que serán, como dije, un 25% mayor de 60 años. Si crees que esto, bueno, por supuesto puede afectar y si hay alguna quizás medida que se pueda tomar, ¿no? Sí, es un tema que ahora tomó mucha relevancia porque salieron los números del censo y dio un poco esta idea de que efectivamente hay un serio problema demográfico en China, que en general se suele ver con lentes muy catastrofistas, como siempre en Occidente y todo eso. A ver, la transición demográfica es un fenómeno que aqueja a todos los países, digamos. O sea, entonces China no va a ser una excepción a la regla. Yo lo que no veo es una tendencia que sea peor a la que transitaron, si uno lo compara, otros países que pasaron ese mismo proceso. Si no veo que China esté en una tasa de crecimiento poblacional que para relación de lo que es su PBI sea mucho más grave o peor. Por otro lado, también uno podría pensar, bueno, ¿cuáles son las estrategias que el gobierno está tomando para esto? Bueno, evidentemente hay fuerzas que van a cambiar un poco cómo juegan los factores demográficos, desde robotización hasta lo que está haciendo China como estrategia internacional, que es básicamente establecer sus vínculos con los países en desarrollo, en África sobre todo, en el sudeste asiático y en América Latina, que son los países donde justamente es el único dividendo demográfico que queda en el mundo, ¿no? Entonces, si uno analiza cuáles son las estrategias de relacionamiento de China a nivel internacional, es fortalecer con esos países, ¿no? Y ahí entra toda una discusión, es justamente sobre, bueno, el papel de la inversión y del consumo, ¿no? Y dado la tendencia sí al envejecimiento poblacional y demográfico que va a suceder, justamente autoridades del Banco Central Chino publicaron un artículo reciente que dice, no, señores, no tenemos que transicionar hacia un predominio del consumo. Acá lo único que tracciona crecimiento y genera ganancias de productividad es la inversión. Hay que desarrollar más eso. No podemos confiar en el consumo como una fuerza motriz del desarrollo. Entonces, dicen, sin acumulación de capital no hay crecimiento. Entonces, más allá de una cuestión que es hasta política, dice, es fácil pasar de la frugalidad a la extravagancia, pero es muy difícil pasar de la extravagancia a la frugalidad. La alta tasa de consumo de las economías desarrolladas tiene razones históricas, ¿no? El problema es que una vez que vos entras a una economía de alto peso del consumo, no hay vuelta atrás. Entonces, ellos piensan más eso, ¿viste? Tenemos que expandir la inversión nacional a las regiones centrales, occidentales de China, aunque el rendimiento marginal del capital disminuya, ¿no? Hay potencial para reemplazar trabajadores con robots y expandirse a aquellas regiones donde, con inversión y qué sé yo, a esas regiones donde todavía resta algún tipo de dividendo demográfico. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente a Santiago por su muy interesante exposición y a todos los participantes del seminario por la discusión y las preguntas que hicieron. Y bueno, los esperamos y las esperamos en las próximas reuniones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, fue un gusto y bueno, Gracias. si quieren les dejo un email por acá por el chat por si alguien quiere seguir la discusión, tiene alguna consulta. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Santiago.